Seguimos adelante con la prédica, seguimos adelante con la investigación. Lo que Salomón está buscando es que cada uno de nosotros tome decisiones en la vida, porque hay una realidad. Hemos pasado de muerte a vida y lo que está haciendo es darnos consejos, advertencias. ¿Qué le sucede al hombre si da rienda suelta a sus deseos y placeres? Esa es una pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si todo es risa y todo es diversión? Recordemos, Salomón viene contrastando. El contraste es el mismo, no ha cambiado y créame, no va a cambiar. Sabio o necio, debajo del sol o más allá del sol. Salomón ha trazado una línea imaginaria en el cielo donde te dice a ti, donde me dice a mí, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde están lo que quieres, lo que amas, lo que anhelas? Porque realmente eso es lo que Salomón quiere hacer en esta mañana. Salomón nos viene predicando que es mejor la mesura, la templanza, la moderación. Es mejor que, porque recordemos, está contrastando, es mejor que la intolerancia, el desenfreno, el abuso. Eso nos está enseñando Salomón. Terminamos de escuchar unos consejos raros pero lógicos. Nos decía en los versículos anteriores, no seas demasiado justo, no seas sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No seas malo en extremo, ni seas necio. ¿Por qué habrás de morir cuando aún no ha llegado tu tiempo? Salomón nos habló de nuestra justicia, de cuán justos nos creemos y cuán justos somos en la realidad. ¿Cuán justo eres? ¿Cuán injustos somos? ¿Quién justifica? Cristo es quien justifica. Sería totalmente injusto si Dios me llegara a acusar de algo hoy, cuando ya estoy justificado en Cristo Jesús. La Biblia dice en Habacuc 2:4. Mira lo que dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es lo que está haciendo Salomón. A diferencia de aquel que se enorgullece de su propia justicia, el justo es preservado por la fidelidad de Dios. Y esto está en toda la escritura. No hay conflicto, no hay discusión. Dios puso en nuestra cuenta la justicia divina. O sea, ¿puedo pecar las veces que yo quiera? O sea, ¿puedo decir lo que yo quiera? O sea, puedo... No, esa es la diferencia. La persona que conoce a Dios ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. El creyente verdadero que ha sido justificado por Dios persevera en la fe. Eso es algo natural. Eso es como dormir. Eso es como respirar. Esa es la naturaleza. Esa es la naturalidad de la persona creyente. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro el día de hoy. ¿Qué vamos a estudiar hoy? 18, 19 y 20. 18, 19 y 20 de Eclesiastés 7. Vamos a Eclesiastés 7, 18, 19 y 20. Recuerden que yo lo leo en la Reina Valera 1960. Perdón, ustedes lo leen en la Reina Valera 1960, yo lo leo en la Biblia de las Américas. ¿Listo? De pronto cambian algunas cosas, de pronto cambian algunas otras, pero esto es lo más importante, que entendamos que la palabra es una. Mira lo que dice. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias por aquellas personas que escucharán, Señor, eh, en el YouTube, que escucharán a través de redes sociales. Señor, te damos gracias porque tú eres muy bueno, porque para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, porque sea tu palabra predicada. Señor, porque seamos hacedores y no tan solo oidores. Porque hoy las redes sociales están llenas de enseñanzas, prédicas. Hay mucha cosa que escuchar. Pero Señor, tu palabra nos insta a que debemos es cambiar nuestra vana manera de vivir. Hacedores y no tan solo oidores. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Bueno es, dice el Señor, 18. Bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano. Salomón nos sigue guiando a que el ser humano es de extremos. El hombre que teme a Dios, que respeta a Dios, que busca las cosas de Dios, hoy es llamado fanático, como si eso fuese un insulto. Pero en realidad, ¿qué es ser fanático? Yo quisiera que definiéramos qué es ser fanático. Es una persona que defiende apasionadamente creencias, opiniones, ideologías. Es una persona entusiasta, es un entusiasmado ciegamente por algo. Y si eso es fanático, en el día de hoy, mis amados hermanos, me declaro fanático de la verdad. La Biblia lo dice así, en Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No le vemos, pero lo veremos, lo sentimos, es algo real, Él es real. Cuando regrese y regresará, todas nuestras pruebas difíciles traerán alabanza, gloria y honra por la eternidad. Salomón dice, hey, presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Ojo con los extremos. Debemos prestar atención a las instrucciones dadas por Dios en la escritura, en su palabra. Es la palabra de Dios, son sus pensamientos plasmados en estas hojas que tenemos para instruirnos, para enseñarnos. Dios le está informando a este mundo que sin Él no hay razón. El mundo tendrá razones personales para vivir, pero la razón única es Dios. Desde el principio de la historia humana es Dios quien ha instruido el deseo y el propósito de Dios siempre ha sido que el hombre le glorifique, que el hombre sea feliz en él. Pero el hombre prefiere la infidelidad de su propia naturaleza. Perdón, la infelicidad de su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque es infiel. Por eso, en el momento de la creación, Dios nos dice que Él consideró todo bueno. Dios creó al hombre como ese vaso que habría de contener a Dios. Porque Dios es vida, Dios es alegría, Dios es contentamiento. Dios le permite al hombre la plena libertad de escoger. Pregunta, ¿qué creen que el hombre escoge? ¿Qué es lo que el hombre escoge? ¿Qué está escogiendo en este mundo? El su egoísmo, su ambición, su ingratitud, su codicia. ¿Y dónde queda Dios? Salomón dice, hey, lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. Hemos escuchado el dicho que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué quiere decir esto? Se aplica para esas personas que dejan situaciones o cosas seguras esperando otras pero inciertas. Este refrán valoriza todo aquello que es seguro en relación con lo inseguro. Lo inseguro es el corazón del hombre, necio. Lo seguro es Dios, sabio. Salomón no quiere cambiar el tema. Salomón quiere que quienes escuchamos cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y volvamos al propósito original. Vale más lo seguro, vale más lo seguro. Sin embargo, el mundo, el enemigo, la carne, está vendiendo hoy la idea de que esto es aquí, de que esto es ahora. Vive bien, muere joven y tendrás un cadáver bien parecido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Mira, públicalo en redes sociales y todos les daremos un like, simplemente hipótesis, simplemente vendiendo la idea de algo incierto, pero lo que busca la gente son likes. Lo mejor es agarrar bien esto sin soltar de la mano aquello. El que honra a Dios saldrá bien de todas estas cosas. Dios nos tiene en su mano y nadie te podrá arrebatar de ella. Si estás en Cristo, Dios te tiene en su mano. Mira lo que dice Juan. Vamos a Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra seguridad se fundamenta únicamente en Él, en el amado, en Cristo, nuestro buen pastor, quien nos protege. Nada, nadie nos podrá hacer daño. Dios tiene el control. Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito en Dios. Esto debe darnos gozo y ánimo para seguir adelante. No te agarres de una sola de estas reglas, agárrate de la otra también, porque aquel que está en el temor de Dios vivirá por ambas. Todas las normas, todas las reglas, todos los mandatos dados por Dios son para nuestro cuidado. Pero el hombre prefiere resistir, prefiere combatir contra Dios, pensando que podrá salir victorioso. Pregunta en esta mañana, tú que me estás escuchando, ¿será que alguien puede ganarle a Dios? En la prédica Salomón nos advierte que podemos vivir por guardar la ley, desde un principio de la ley. Como un dador de la ley es como su dador, es como su persona. Dios es santo, la ley fue santa, pero el pecado, como lo dice Pablo en Romanos 7:8, dice Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo hallé que el mismo mandamiento que para vida, que para mí era vida, me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Romanos capítulo 7. Los mandamientos de Dios son justos, son santos, son buenos, son como Él. La ley, como dice Pablo, es el esclavo que nos coge de la mano y nos lleva a Cristo. Esa palabra ayo, a, ye de yuca o de oso. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esta palabra ayo que se utiliza aquí, que Pablo nos está diciendo, es un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. Este ayo lo cuidaba, lo bañaba, lo llevaba al colegio, lo vigilaba y la ley fue nuestro ayo que nos cuidaba de tal forma que nos mostraba nuestro pecado, nos cogía de la mano y nos llevaba a Cristo o nos lleva a Cristo. Pablo nos está diciendo el valor tan grande que tiene la ley, pero también nos dice que la ley es incapaz de hacer verdaderamente justo al hombre. La ley revela a Cristo y eso es lo que nos debe importar, hermanos. Es el único que justifica, Cristo. Cristo es el único que nos puede justificar. Él solo quiere que nos acerquemos en arrepentimiento y fe. No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo se te saldrá bien, dice Salomón, el sabio Salomón. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿En serio quieres que todo te salga bien? Respeta a Dios. Lo que Él establece en su palabra, cúmplelo. Recordemos, Salomón está contrastando, nunca contradiciendo. Eso es algo que tiene que quedar claro. Salomón está contrastando. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Sabio o necio? Más allá del sol o debajo del sol. Un necio se esfuerza por su exterior, un sabio por su interior. Debemos creerle a Dios lo que Él establece en su palabra. Mira lo que dice Isaías 31. Isaías 31. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Muchas personas, en lugar de buscar consejo en Dios, lo buscan en cualquier parte. ¿Qué consejos da Dios? ¿Qué consejos da el mundo? ¿Notamos el contraste? ¿Sabio o necio? Si de Dios es la sabiduría, ¿a quién acudimos para que nos dé un consejo? Estas son las palabras de Salomón. Pero en palabras del Señor Jesús sería algo así como, mira, Mateo 23:23. En palabras de Salomón, Mateo 7. Perdón, en palabras de Salomón, Eclesiastés 7. En palabras del Señor sería Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer
sin dejar de hacer aquello. Es bueno que sujetes esto y que de aquello no retires tu mano, porque quien teme a Dios cumple lo uno y lo otro. Hay que hacer lo uno sin olvidar de hacer lo otro. Salomón también está hablando en contra del fariseísmo de este siglo. Muchas personas que existen en iglesias hoy son legalistas. Todas se las saben y hasta las aumentan. Hey, ¿sabes qué es un metrosexual? Siempre pensé que era un hombre, pero también me he dado cuenta que hay mujeres. Pero en el hombre es aquel que se preocupa por tener una imagen cuidada, moderna, está atento a las últimas tendencias. Esta es un término empleado para definir un estilo de vida que siente una gran preocupación por su imagen, se caracteriza por invertir en productos cosméticos, ropa a un nivel que está por encima de la medida, una persona que se preocupa mucho por su apariencia externa. Pero vamos a suponer que este hombre metrosexual es chismoso. ¿Qué es mejor? ¿Su apariencia física o su lengua? Y vamos a la realidad. Ambas cosas, según el texto, son de cuidado. Pero ¿de qué le sirve estar bien por fuera si no controla su carácter? Yo tampoco puedo llegar a la congregación de manera desarraigada, desatalajada, para poder enseñar la palabra de Dios. Pero ¿de qué me sirve si realmente mi carácter no es acorde con lo que se predica? Feliz tú si conservas lo uno sin dejar lo otro de tu mano. Pues quien teme a Dios consigue las dos cosas. Es bueno ser firme, pero no caigamos en el legalismo. Recordemos la pregunta, ¿quieres que te vaya bien en todo? ¿Qué dice Salomón? Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué es temor? Ese miedo que si no obedezco me corrigen, ese miedo a la infelicidad. Más que eso es respeto, reconociendo que lo que Dios establece en su palabra es verdad y se va a cumplir, se tiene que cumplir. El temor a Dios es la alternativa. Aquí Salomón se anticipa a su propia conclusión. Salomón nos está diciendo, mira, yo pasé por un largo tiempo de mi vida mirando, observando, meditando, sacando conclusiones. Pero aquí te estoy dando un anticipo de lo que llegué al final de esta investigación. Eclesiastés 12:13 es el final de la investigación. Dice, el fin del asunto es este. Cuando todo se haya oído, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mira, guarda sus mandamientos, no una parte de sus mandamientos, no los mandamientos que tú quieres, no los mandamientos que a ti te place, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Debemos vivir en el temor de Dios. No debemos ser necios como si nunca fuésemos a comparecer ante el tribunal de Dios. Esto es una necedad. Vivir en el temor de Dios es vivir con la conciencia de que nosotros estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser reverenciado, un Dios digno de ser amado, un Dios digno de ser obedecido. Es vivir sabiendo la grandeza de Dios. Gloria a Dios por eso. La gloria, el poder, la majestad de ese Dios que realmente es perfecto en todo. ¿Qué dices de Dios? ¿Qué hablas de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es la mejor protección y antídoto contra las cosas que este mundo ofrece, porque un hombre que teme a Dios es humilde, un hombre que teme a Dios renuncia a su propia justicia, un hombre que teme a Dios desconfía de su propia sabiduría, un hombre que teme a Dios teme cometer pecado y esquiva todas las necedades. Preguntan esta mañana, porque Salomón no ha cambiado, ¿sabio o necio? Salomón le apunta al cambio de tu vida. Salomón le está apuntando a hoy, oye, acuérdate cómo eras sin Cristo, humilde o soberbio, obediente o rebelde. Es la prédica de Salomón, es la investigación que está realizando. Versículo 19, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Mira, está hablando del temor. Si respetamos a Dios, todo nos saldrá bien. Pero ¿vendrán momentos difíciles? Sí, vendrán. ¿Vendrán tiempos de angustia? Sí, pasarán. ¿Vendrán periodos de debilidad? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Salomón lo ha dicho en todo el estudio. Son necesarios los tiempos difíciles.
son necesarios para poder depender total y absolutamente de Dios. Y Salomón en un momento de su vida pensó en estas dos cosas que nos enseña en el versículo anterior, hablando del temor a Dios y aquí de la sabiduría. ¿Me hago entender? Arriba nos dice, hey, teme a Dios. Y aquí nos dice, hey, pilas a la sabiduría. ¿Sería que lo aprendió de algún experto? Sí. Mira lo que dice el salmista. Salmo 111:10. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y por favor, damas y caballeros que me escuchan en esta mañana, es todos los mandamientos. No es si uno o si otro. Es que este me gusta y este no. De pronto lo aprendió de un hombre como Job. Salomón pudo haberlo aprendido de un hombre como Job. Mira lo que dice Job 28:28. Job 28:28. Y dijo al hombre, ¿quién? Dios. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. La verdadera sabiduría es temer, es mostrar ese santo respeto y esa reverencia hacia lo que tú consideras que es Dios. Porque si tu respeto y tu reverencia están hacia las cosas del mundo, tu Dios es un Dios con D minúscula. Eso es lo que dice Salomón. Si Dios lo establece en su palabra y no lo haces, tú Dios eres tú porque estás por encima de Dios. Todo lo que Dios ha dicho al hombre sobre sus caminos, su destino eterno, es eso y será siempre. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que todo lo que Dios ha dicho al hombre sobre sus caminos, su destino eterno, la familia, la vida, las emociones, es verdad. Ahí está la sabiduría. Lo que la escritura quiere enseñarnos por doquier es que la verdadera sabiduría está relacionada con el temor, la veneración, pero a la manera correcta, a la manera de Dios, con la sumisión a Él, a sus cosas, a su palabra. No vamos a entender sus caminos, la ciencia, la filosofía, el humanismo. Si nosotros acudimos a esas ramas, a esas explicaciones, nunca vamos a entender realmente quién es Dios. Ninguna investigación profunda, insondable, nos va a llevar a revelar todo lo que queremos saber de Dios y quién es Él. Solo la Escritura, solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia. Solo podemos adorar y creer por fe. Solo Él tiene la razón. Aunque el pensamiento humano se llene de preguntas, de interrogantes, el Dios de revelación se muestra a aquellos que van con humildad a Él. Como lo dice Isaías allí en el capítulo 57, versículo 15, Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor quiere un verdadero avivamiento. Quiere hacer que arda el corazón del hombre, las vidas de aquellos que son humildes y se arrepienten de sus malos y perversos caminos. La gracia de Dios siempre ha estado ahí. La misericordia de Dios no cambia. Pregunta, ¿quién cambia? Si Dios no se aleja, si Dios está ahí, pregunta, ¿quién se aleja? Dios te anima, Dios te alienta, Dios nos está animando y nos está alentando, porque siempre lo hace. Aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que con humildad nos acercamos a Dios, aquellos que reconocemos que hemos pecado, siempre nos va a animar, siempre nos va a dar ese consuelo. Yo sé que no es fácil, hay situaciones que no son fáciles, pero Dios está advirtiendo a cada una de las personas. Si eres creyente, te advierte, te amonesta. Si no eres creyente, te advierte y te amonesta.
Dios advierte día a día a las personas para que se rindan, para que abandonen su estilo de vida pecaminoso. Esto es sabiduría. Dios es sabiduría. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 gobernantes que haya en una ciudad. La sabiduría, quien es Cristo, nos da las fuerzas necesarias para poder fortalecer nuestro espíritu. El sabio Salomón está transmitiendo que su misión principal es enseñar a futuras generaciones acerca de Dios, de la escritura, de la enseñanza de los padres para que ellos no cometan los mismos errores que él cometió. Una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. Pareciera que Salomón ha estado titubeando, ha estado dudando, ha estado vacilando. Lo que él dijo allí en 7:16, arribita, en 7:16, dice en 7:16, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Esas palabras que nos está diciendo aquí, realmente nos está diciendo, hey, no debemos alcanzar una mega sabiduría, una super sabiduría. Pero eso quiere decir que no debemos oponernos al tratar de alcanzar la verdadera sabiduría que solamente sale y solamente nos da el temor de Dios. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el tema dominante del libro de Proverbios. Ese sentimiento de admiración por un Dios creador, ese sentimiento de temor por un Dios veraz. Y para probar su punto, Salomón compara a un hombre sabio con una ciudad gobernada por el consejo sabio de 10 hombres capaces. Vengan, si a veces encontrar en una ciudad un gobernante sabio es difícil, ¿será que 10? ¿Cuán fácil será? Pero si fuera posible, dice Salomón, vamos a suponer que hay 10 consejeros sabios y capaces. El hombre que posee la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, tendrá más fortaleza para cuidar su propia alma que la que tiene esa ciudad. Debemos tener eso claro. ¿Para qué sirve la sabiduría? ¿Para qué? ¿Para qué te necesitas tú en esta mañana la sabiduría? Bueno, la sabiduría protege tu voluntad porque nos ayuda a escoger los mejores métodos para lograr los mejores fines. Es empezar una carrera y saber que la vas a terminar. Perseverancia, dificultad, tenacidad, inconveniente. También la sabiduría protege nuestro hablar, porque nos ayuda a considerar qué decir, cómo decir y cuándo decir. Miren, les adelanto algo. La próxima enseñanza será acerca de las palabras, será acerca de nuestros comentarios, será acerca de lo que decimos. Y eso es muy importante y solamente es por medio de la sabiduría. La sabiduría también, sobre todas las cosas, nos ayuda a lidiar con el más grande de los problemas que vamos a enfrentar en esta vida y es el pecado propio y personal, pero también con el pecado de los demás. Mira que Salomón nos está diciendo, hey, de lo interno al externo. La comparación es el método que escogió Salomón para que tomemos una decisión de lo interno al externo. La sabiduría acompaña todas las demás virtudes. Todos los tesoros de la sabiduría están en Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 2 dice, Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hoy, al igual que en la época en que Pablo escribió esta carta, muchos creen tener una sabiduría secreta, mística, oculta, acompañado de un conocimiento relevante, metafísico, que solo acompaña a unos pocos. No, mis hermanos, no, Señor, eso no es así. La escritura, contrario a esto que piensa el mundo, nos enseña que toda riqueza, que toda sabiduría, que todo conocimiento, que todo entendimiento se halla en una sola persona y esa persona es Cristo. ¿Queremos la verdadera sabiduría? ¿Queremos un verdadero avivamiento? Tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer que realmente somos seres pecadores. Somos seres habladores. Somos seres que no permitimos amonestaciones, porque somos de extremos.
tenemos que ser humildes, debemos tener un corazón contrito. La Biblia dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Al igual que con David, esta debería ser nuestra confesión por causa de nuestro pecado. Eso es sabiduría. Pero la gente sin Cristo prefiere la sabiduría en general y la sabiduría mundanal en particular. Ese es el problema. Miren, la sabiduría era universal para la humanidad creada por Dios. Los babilonios fueron sabios para armar guerras. Los hombres de Oriente, los egipcios, fueron sabios para adorar a sus ídolos. Los edomitas podían encontrar y obtener esa sabiduría. Eso nos dice Isaías 47. Sin embargo, fue algo mal utilizado para adulación e engrandecimiento de uno solo. Y esa sabiduría es una sabiduría mortal. Para los creyentes, la sabiduría condujo a la piedad, la santidad y la devoción al Señor y su voluntad. Debemos temer a Dios, pero también debemos confiar en Él. Debemos tener plena confianza en el único y suficiente Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos creen en Dios, muchos saben de Dios, pero no conocen a Dios. La sabiduría y el temor es lo mejor que puede tener el cristiano. Y esto nos lleva al versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Puedo decir que este versículo me gusta y me describe. No existe una persona en este mundo tan bueno. Esa persona que tiene una muy buena aptitud. Una persona simple, bondadosa y amable que es comprensible con lo que se dice. Oye, estás cometiendo un error, pero venga, ¿usted se ha mirado ya la paja que tienen, la viga que tiene en su ojo para que me mire la paja? Esa persona que ve defectos y primero ora y luego habla mucho. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Oye, si tú ves un error de tu hermano, ora y díselo. Sin embargo, muchas personas hoy están haciendo lo contrario. Primero habla y luego se enoja. Digo, ora, esta es la verdad. Sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Después de todo lo que ha dicho, después de hablar del temor a Dios, después de decir que la sabiduría protege, nos dice, sin embargo, esta palabra sin embargo se utiliza para indicar que lo que se dice a continuación es contradictorio con lo que está diciendo anteriormente, por eso lo pone de primero. Recordemos, está contrastando. Ciertamente es un enlace. Sí, es como cuando dicen, oye, mira, a esa persona le gusta mucho la medicina, sin embargo, no deja de sentir una profunda repugnancia por la sangre. Eso es contradictorio. A pesar de todo lo que he dicho, dice Salomón, el temor a Dios, la sabiduría como escudo, ningún ser humano podrá depender totalmente de su corazón, de su pensamiento, de su sentimiento, de su decisión. Ninguno. Eso es lo que está diciendo Salomón. Eso es lo que le está apuntando con ese. Sin embargo, oye, si alguien te dice algo, si alguien te comenta algo, piensa bien qué te está diciendo. Porque no hay ninguno que haga el bien y nunca peque. Vamos a pecar, vamos a infringir la ley, debemos ser conscientes de esto. ¿Qué debemos hacer cuando suceda una cosa de estas? Sencillo, volver a Dios. No hay de otra. Nuestra relación con Dios no se pierde, somos salvos, pero nuestra comunión con Él peligra. Esto le sucedió a grandes hombres de Dios. David es un gran ejemplo, humilde, valiente, con muchas características positivas a su favor, pero ¿qué lo hizo caer? Su propia concupiscencia, su propio pecado, su propia lujuria. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Por eso me gusta y me identifico con lo que Salomón está escribiendo guiado por el Espíritu Santo. No es que haya cometido yo toda esta lista de pecados. No es que, no, es que yo no maté, yo no robé, yo no hice. No, es que mi vida sin Cristo se caracterizaba por todo lo que la Escritura dice.
Y esto día a día me tiene que llevar a ser más humilde con el trato a los demás, porque Dios me sacó de allí, me dio vida eterna. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, aún seguiría allá, estaría perdido y sin remedio. Si seguía en esa vida de pecado, seguía en una vida de esclavo. Muchas personas creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero realmente son esclavos y van camino a la perdición. Como siendo esclavos se creen libres. Son esclavos y se creen libres. Son esclavos y nunca hacen lo que tienen que hacer. El mundo está vendiendo una libertad dañada, absurda, y la gente la está comprando. Segunda Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este mundo no puede ofrecer libertad. Los esclavos no pueden brindar libertad, porque ellos mismos son esclavos de la corrupción de este mundo, de las cosas vanas, y como lo dice Salomón, es querer atrapar el viento. La gente no se da cuenta que es prisionera de un mundo que captura, que es deleitoso, un mundo idílico, romántico, que ven a Dios como un viejito, como Papá Noel. Háblale a una persona de la bondad, del amor, de la benevolencia, de la gracia, de la belleza, de la pureza, de la piedad, de la clemencia, de la ternura de Dios y te van a poner mucho cuidado, te van a poner mucha atención y hasta van a hacer ojitos así, todos lindos, todos hermosos, pero háblales de un Dios veraz, justo, de un Dios que condena al impío, que manda a la gente al infierno y verás cómo se ponen. ¿Por qué? Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Todo hombre es pecador y esto lo tenía claro Salomón, David, el que tú quieras. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de mi pecado? Ninguna persona puede limpiarse a sí mismo de su pecado. Aquellos que hemos sido perdonados solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y nos reconocemos débiles, cansados, fatigados por una vida de pecado, de culpa, de desacierto en todo lo que se hacía, una vida de equivocación tras equivocación. ¿Por qué? Por no cumplir con lo que establece Cristo, Dios y la Escritura. El que a Dios teme saldrá bien en todo. Era un hombre cobarde, tímido, pusilánime. ¿Por qué? Por no observar bien lo que dice la escritura. La sabiduría fortalece al sabio. Salomón quiere que confiemos en Dios, que le creamos, que reconozcamos nuestra debilidad, que nos rindamos delante de Dios. Sin embargo, nadie en la tierra es tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. ¿Notamos esas tres palabras? ¿Notamos esas tres cosas que Salomón nos está diciendo? Salomón busca que tomemos decisiones, o el mundo o Dios, o el egoísmo o la renuncia sincera al yo. Me gusta como lo dijo el profeta Elías. ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Es que es así de simple. No juguemos con Dios. Si tú quieres seguir el mundo, sus deleites, pues dale. Pero si dices que eres cristiano, comportémonos como tal. Esta pregunta tiene que retumbar, resonar hoy en nuestro corazón. ¿Hasta cuándo seguiremos indecisos, titubeando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones diferentes? Si Jehová es el Dios verdadero, sigámoslo, pero como Él lo establece, no como yo quiero, sin dudar, sin cuestionar. Pero si el mundo, mi carne lo es, pues síguela. Dios quiere que nosotros seamos radicales, drásticos, tajantes. La radicalidad del Evangelio es estar arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. La vida consagrada significa ir a la raíz del amor, a Jesucristo, con un corazón que no está dividido en partes, que no antepone nada a ese amor. Es Cristo y su palabra. Salomón quiere que tomemos decisiones, que seamos valientes y osados para las cosas de Dios. ¿En quién confías? El mundo elogia esta frase, en vos confío. Y lo que dice en realidad es, confío en ti que me prometes concederme lo que pida en tu nombre. Confiar en Cristo es tomar muy en serio sus palabras. Dijo que vendría y vino. Dijo que moriría
y murió. Dijo que resucitaría y resucitó. Dijo que volvería y volverá. Por eso Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto no es algo intelectual, es entender que somos pecadores, que estamos perdidos, que vamos camino al lugar de perdición. Damas y caballeros, esto es evangelio, pero incluye confianza, compromiso con el único y suficiente Rey de Reyes, ya que hemos recibido una nueva naturaleza. Y eso es lo que produce un cambio genuino. ¿Temes a Dios o le temes a Dios? Es que no es lo mismo. ¿Sabio de Dios o sabio del mundo? Es que no es lo mismo. Justificado por Dios o justicia propia. Es que no es lo mismo. Y a eso le está apuntando Salomón. Pregúntate en esta mañana. Perdón, perdón. Preguntémonos en esta mañana. ¿Es temor a Dios o es miedo a las consecuencias? Tú tienes la respuesta. Y en esta mañana te insto a que des esa respuesta. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estas palabras. Gracias por el libro de Eclesiastés. Gracias, Señor, porque lo podemos estudiar en su pleno y total contexto. Señor, tu palabra no cambia y es más viva y más actual el día de hoy que cualquiera cosa que sucederá el día de mañana. Señor, te pedimos fortaleza y ánimo para cada uno de nosotros que hemos escuchado esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Chao, chao.